como real del self-join. Yo podría consultar datos en distintos contextos de una misma tabla para compararlos. Entonces aquí te va comparando el 2010 con el 2015. Voy a poner la tabla año, de hecho. Voy a poner la tabla año. Pero lo puse primero, así que me lo va a ordenar por eso. Le voy a poner un order by eh, country code. Y que me lo ordene por, a ver, y por, y por año. P1.countrycode y P1.year. A ver si me lo... Oh, a ver. eh, es que no le puedo poner group by, pero... A ver, voy a sacarle el anterior. A ver cómo estaba ahí. Ahí. Está difícil que me muestre el año sin desordenar esto. Voy a ver si lo puedo agregar al final. P1.year. Ya, sí, si le pongo el año me lo va a desordenar. No, pero mira, por país, una tabla me está indicando el 2010 y la otra tabla el 2015. Entonces tengo Afganistán 2010 versus 2015, Albania 2010 versus 2015, Australia 2010 versus 2015 y así. ¿Se entiende o no? Y, estos datos tienen los datos de 2010 y 2015 por si acaso. De hecho, si yo consulto, mira, voy a consultar acá por ver todas las filas. Ustedes pueden ver que tengo 2010 y 2015 por país, ¿lo ven? Entonces yo lo que hago es hacer un self-join para comparar los datos de 2010, que son los de acá, con los de 2015, que son los de acá. ¿Me entienden? Y así comparo el país consigo mismo en distintos años. Este es como, es súper, va, no, no era este lo voy a cerrar. Esta es una súper buena query, está súper bien hecha. Comparo la diferencia en 5 años, en base a los datos que tengo acá. Y ese truco lo hace con el Word. Le pongo P1 va a ser el 2010 y P2 va a ser el 2015. ¿Sí? También puedo ponerlo más simple, P2 igual 2015. Y, y el resultado es el mismo por si acaso. El mismo resultado. Pero le puse, con este código se te ve como más, como que te demuestra que puedes calcularlo en base a variable y todo. Ahí está. Entonces, van a haber situaciones donde quizás necesitan comparar información dentro de una misma tabla y ahí hacen un inner join de la tabla consigo misma y eso se conoce como self join. ¿Quieren break después de esto? Porque después viene otra materia. Después vienen conjuntos, por fin. Eso era combinación externa, cruzada y autocombinación. Combinación interna ya vimos. Nos falta conjuntos, subconsultas. Ya, nos vemos en 15 minutos. Muy bien, chicos. Me parece genial que vayan entendiendo porque esa materia había que pasarla rápido, ¿no? El inner join es lo único que importa cierto.
Muy bien, chicas y chicos. Uf, ¿cómo van? ¿Les motiva esta materia? Pregunta importante. Sí, muy importante de hecho. Em, sí, yo lo encuentro súper entretenido también, Soledad. Em, ya, el lunes sí, yo no creo que alcancemos a ver DML o DDL hoy día. No, no estamos atrasados, de hecho estamos adelantados. Miren, hoy día, eh, ¿dónde está eso? A ver, SQL. Ya, miren, ahí tienen. eh, Gran parte de esto ya lo vimos. Lo único que falta ver acá es queries anidadas, que si quieren podemos ver eso ahora, pero eh, consultas de la selección con funciones de agrupación, eso es lo que vimos del group by, las funciones, etcétera. Utilización de funciones en consultas lo vimos. Condiciones de selección, eso es where. Utilizando la llave primaria, eso es apuntando a la llave primaria, eso es, por ejemplo, lo siguiente. Eh, Seleccionar todo de países donde el código de país es, por ejemplo, Afganistán. Eh, a ver, momento. ¿Dónde código es? A ver, Afganistán. Acá dice PK de primary key, llave primaria. Seleccionar todo de países. Ay, ¿por qué me dice? Porque puse comillas doble. Sí, las strings en SQL siempre son. Exacto, exacto, Carlos, sí. Era la comilla doble lo que me estaba tapando la query. Nosotros podemos buscar por la llave primaria inequívocamente un dato. Ahí tengo Chile, aquí tengo Estados Unidos. Me parece que Francia es esto. Ya, ahí lo tienen. Eso es buscar por llave primaria. Condiciones de selección vimos varias. Incluso vimos between, in, like, etcétera. Nos falta query anidadas. Lo de integridad referencial tiene que ver con el hecho, por ejemplo, de evitar los duplicados, de hacer bien los joins, etcétera. eh, que la información sea consistente. ¿Qué es un modelo de datos y cómo leerlo? Eso tiene que ver con lo siguiente. Por ejemplo, países. Yo puedo ver propiedades, columnas, y aquí tengo un resumen del modelo de datos. Esto también puedo hacerlo por la consola. Eh, Acá, esto es un modelo de datos. Ver, por ejemplo, mira, aquí tengo ciudades, donde tengo el nombre, el código de país. Ciudad, el nombre es, según esto, la llave primaria. La población. Yo puedo hacer lo mismo con ciudades de esta manera, propiedades, columnas, y aquí también tengo el modelo de datos. Tengo el tipo de datos, tengo información de si es llave primaria o no, si es nulo o no. Puedo ver específicamente el nombre de la llave primaria y explorar ahí distintas cosas. Ahí pueden ver, eso es como un modelo de datos, por si acaso. Em, Consulta de selección con tablas relacionadas es el tema del join, por si acaso. Nos faltaría query sanidad. Y Carlos está preguntando si podemos ver eso, así que podemos ver eso sin problema. Lo único que voy a mostrarles antes de las subconsultas, también conocidos como query anidadas, que son estas de acá, select dentro de un select o select dentro de un where, etcétera. Antes de llegar a eso, voy a mostrarles las operaciones de conjunto así bien rápido, súper rápido. ¿Dónde? A ver, voy a borrar algunas pestañas que tengo acá. Ya, esto no es, lo tengo en el siguiente enlace.
Denme un momento. Y voy a poner esto acá al lado porque es importante. Eh, ya. Teoría de conjuntos. En realidad la teoría de conjuntos tiene que ver con operaciones de conjuntos que podemos hacer en SQL. ¿Me entienden? Eh, tal cual. No, no confundir con los joins que vimos. Ninguno de los joins que vimos es representativo de la teoría de conjuntos, exceptuando uno. Ya vamos a conversar de eso. Eh, esto es extra, no está en el plan formativo, pero quiero que veamos la diferencia con teoría de conjuntos. No sé si notaron que los joins siempre hacía que la tabla creciera a los lados, independiente si crecía o se achicaba en vertical. Los joins siempre hacían que la tabla pudiera crecer en horizontal a través de las columnas que seleccionamos de distintas tablas. Una forma importante de diferenciar teoría de conjuntos de los joins es que las teorías de conjuntos solamente afectan a la tabla en vertical, nunca en horizontal. Nunca en horizontal. Ya vamos a ver por qué. Sucede que los diagramas de Venn, teoría de conjuntos, eh, acá tienen impacto en vertical a la tabla, nunca en horizontal. ¿Por qué? Porque en las operaciones de conjuntos con SQL, lo que yo hago es que necesito columnas de ambos lados que tengan el mismo tipo de dato y el mismo nombre de ambos lados para poder realizar operaciones. Por ejemplo, aquí, ¿qué está haciendo? Está uniendo la tabla izquierda con la derecha. Eh, ¿Por qué desaparecen estos dos datos? 1A, 4A. Fácil, porque 1A ya estaba en la primera tabla y 4A ya estaba en la segunda, perdón, en la primera tabla. Y Union, por sí mismo, no acepta duplicados. No sé si saben algo de teoría de conjuntos, pero en la teoría de conjuntos no existen los duplicados. De hecho, en los conjuntos de Python tampoco existen los duplicados. Porque cuando un conjunto contiene un elemento, por definición no es necesario que esté ese elemento otra vez en el mismo conjunto. Tiene que ver con eso. Para que hayan duplicados y sean aceptados, se usa union all. Vamos a ver la sintaxis de ambos. Acá el 4A y el 1A se repiten, pero esta vez sí te unió las tablas con los duplicados. Aparece dos veces 4A y dos veces 1A. La única diferencia es que es union all. Y aquí está la sintaxis que tiene, y yo les voy a mostrar un caso con nuestras tablas. Vamos a unir todos los datos de idiomas con los... Hoy se me copió todo. Vamos a unir todos los datos... Copiar. De... Hoy se me está copiando todo acá, momento. Disculpen. Copiar selección. ¿Ya? Ahora sí. Me dice, tiene que tener el mismo número de columnas. Entonces, por ejemplo, este código no nos serviría porque, como bien te muestra acá, tiene que tener columnas del mismo tipo de datos y la misma cantidad. Entonces, lo vamos a refinar. Voy a refinarlo y en vez de seleccionar todo, voy a especificar el código de país y la ID de la columna. Momento. Me dice, no, hay un error porque tampoco pueden ser de distintos tipos de datos. ¡Wow! Entonces, ¿cómo pueden ser comparables? Finalmente, vamos a negociar que sean, va. Finalmente, con esos dos fracasos, vamos a negociar entonces de que sean datos económicos, por ejemplo, del 2015 con los del 2019, si son comparables. ¿Por qué? Porque aquí de ambos lados tengo las mismas columnas, simplemente en diferentes años. Entonces, ¿cuál es la moraleja de la historia? Que para que funcionen, las operaciones de conjuntos tienen que tener el mismo tipo de datos y la misma cantidad de columnas. Y a un nivel de contexto, los datos tienen que hacer sentido. Entonces, si yo le digo, oye, economía 2015 y economía 2019, ¿puedes hacer la unión?
Ordénalo por el código de país en formato ascendente y por el año en formato ascendente. Entonces, si te fijas, tengo la economía de 2015 y 2019 de cada país. Argentina, Armenia, Australia, etcétera. Y te aparece si pertenece a un criterio de bajo ingresos, altos ingresos, etcétera. Eh, ¿Lo ven? Unión de conjuntos nos puede servir para comparar datos que tengan el mismo criterio en la misma o entre distintas tablas. Aquí son distintas tablas, por ejemplo, economía 2019 con 2015. Si es la misma tabla, puede tener columnas que puedan hacer sentido entre sí, también tiene sentido, pero generalmente va a ser entre distintas tablas. Y a diferencia de los joins, porque mucha gente confunde los joins con los conjuntos, y ya esto ya está refutado. Un momento. Voy a poner de nuevo eso. Esto ya está refutado. Los joins no son teoría de conjuntos. La teoría de conjuntos es teoría de conjuntos y punto. Los joins son productos cartesianos. Entonces, ahora sí nos sirven los diagramas. Va, ¿dónde tenía mi presentación? Se me perdió. Se me perdió la presentación que les estaba mostrando. ¿No les mostré la presentación con los diagramas de Venn? Ah, acá está. Ya, disculpen. Esto solamente afecta a mi tabla en vertical. La cantidad de columnas y su tipo de datos siempre tiene que ser el mismo. La única diferencia entre Union y Union All es que te va a aceptar duplicados. Eh, Aquí vamos a refinar economía con población. Por si acaso, ¿cómo es la sintaxis? Ponen dos selects separados por el tipo de operación. Entre medio ponemos Union. Acá pongo el seleccionar todos de economía 2015, todos de 2019. Y el orden lo ponen al final, si es que quieren gestionar los datos de esa manera. Acá vamos a hacer algo mucho más coherente, porque de economías y de población vamos a seleccionar qué cosa, el código del país y el año. Entonces, como pueden ver, este union sí nos va a dar resultados, porque yo aquí voy a comparar código de país y año. ¿De qué cosa? De población. Recuerden que eso era 2010 y 2015. Entonces yo aquí sí puedo ordenar los países con los respectivos años. Y esto obviamente va a ir sumando hacia abajo, no va a ir sumando hacia arriba. Y ahí tenemos nuestros datos ya todo unido y no admite duplicados, porque nosotros sabemos que si fuese Union All, me mostraría la información dos veces. ¿Por qué? 2010 y 2015 están en ambas tablas, en economías y en poblaciones. Eso lo sabemos porque cuando hicimos Join lo comprobamos. Código de país también va a estar por cada año. Si yo pongo Union All en vez de Union, me va a mostrar los duplicados. Acá los países que están de ambos lados me van a aparecer cuatro veces, ¿lo ven? Notan la diferencia, ¿cierto? Con duplicados versus sin duplicados. Acá el mismo país me va a aparecer cuatro veces porque tengo duplicados por el lado del código de país con el año, porque tengo economías y poblaciones, datos económicos y demográficos del 2010 y del 2015. Le saco el Union All, le pongo Union y no hay duplicados. Esa es la diferencia fundamental entre Union y Union All. Union All considera duplicados. Eh, Acá va a intentar hacer un Union All entre monedas y idiomas. Esto debería fracasar porque tienen distintas columnas. ¿Ven? Te dice cada unión tiene que tener el mismo número de columnas. Entonces, para eso lo refinamos y ponemos nuevamente año y economía, pero con Union All, lo mismo que vimos en la anterior. Y aquí los años te aparecen, o sea, los países te aparecen cuatro veces con cada combinación de años. Ya. Esa es la primera operación, Union All. Busca simplemente lo que coincida y lo suma hacia abajo. No es como los joins que son hacia los lados, estas operaciones son hacia abajo.
Entonces, la moraleja tiene que tener el mismo número de columnas, tiene que ser el mismo tipo de datos. Números con números, fechas con fechas, textos con textos. Eh, y la diferencia es que cuando es Union All, los duplicados se preservan. Ahora vamos a ver intersect. En intersect solamente se preserva aquello que está de ambos lados. Y yo sé que esto les va a traer recuerdos del join, del inner join, para ser específico. Intersect no acepta duplicados tampoco. En este caso, pueden ver que la tabla de la izquierda tenía dos veces n1, la tabla de la derecha tiene una vez n1 y solamente nos quedamos con un n1. 4 alrededor no está del otro lado, 3L3 no está, así sucesivamente. Lo único que calzó entre ambas tablas es 1N1 y con eso lo quedamos. La sintaxis es muy similar, pero ustedes ponen intersect. Mi ejemplo de intersección sería el siguiente. Ponemos, va, ponemos seleccionar nombre de las ciudades y seleccionar nombre de los países. ¿Habrá alguna ciudad que calce con el nombre de su país? Singapur. De hecho, Singapur es una ciudad-estado, es un país pequeñito que es solamente esa ciudad. Entonces interseccionamos nombres de ciudades con nombres de países y resulta que Singapur es simultáneamente una ciudad y un país. Es súper caro Singapur, pero es precioso. Me encantaría ir un día. Ahora, ustedes se preguntarán, oye, pero intersect se parece al inner join en algunas cosas. Sí se parece. Y es más, les tengo acá un tip. Vieron que la única diferencia de Union con Union All es que Union All mantiene los duplicados mientras que Union no lo hace, ¿cierto? Los duplicados se preservan en Union All. Alguien se podrá preguntar, oye, ¿por qué existe intersect y no existe el intersect all? ¿Cómo hago un intersect que me preserve estos duplicados y me aparezca dos veces uno n uno? Señoras y señores, existe una forma y es con inner join. Con inner join sí se puede. ¿Cómo lo haríamos acá? Mira, con un inner join te hace un intersect con duplicados. Entonces la razón por la que no existe el intersect all en SQL es porque con un inner join cuidadosamente escrito es posible lograrlo. A ver, ¿cómo yo lograría acá Singapur dos veces? Tendría que hacer select from cities, inner join, countries, eh, where, no, nada que ver, on, esto de acá lo voy a bajar. A ver, así, countries, asco, c punto, c punto, ¿cómo era el código? C punto country code igual count, co punto code, creo que era así. Y ya esto sería city.name y también donde me pincha acá and on c.name igual voy a guiarme acá por seleccionar todo. Sí, correcto. Aquí está. Co.name. A ver, en algo me equivoqué acá. Me equivoqué acá en... Momento, voy a ver acá los datos de... Voy a ver el modelo de datos. Entonces tengo code, se llama name, code name, ya. Y del otro lado, ¿cómo se llama esto? Cities, country code, name. Ya, ¿por qué no me lo pilla entonces? Voy a ponerle a ver. Tengo un error de sintaxis acá, pero estoy tratando de entender por qué. Tengo un error de sintaxis. Necesito, necesito ejemplos para acordarme. Profe, pero ahí no sería, no se tendría que repetir el nombre, ¿no? Si tienen que seleccionar el nombre para que sea Singapur. No, pero
no es que se dice solamente un on y el segundo debiese ser la igualdad nomás, tiene el on. A ver, sí, a ver. Ahí está, pero me aparece una pura vez. Es que hay una forma de hacer que me aparezca dos veces, pero no es fácil. Sí, on debería ser una vez, correcto. Gracias, Carlos. Eh, a ver, momento. Valor de la izquierda igual valor de la derecha. Pero tiene que aparecer dos veces en la izquierda, o si no me va a aparecer una vez. Bueno, si tuviese Singapur dos veces de uno de los dos lados, porque el requisito también es que tiene que calzar una vez, pero estar dos veces de uno de los dos lados. Bueno, hasta ahí nomás llegó mi intento. Necesito que Singapur esté dos veces de uno de los dos lados y me va a aparecer duplicado. Pero incluso si estuviese de uno de los dos lados duplicado, con un intersect no va a aparecer. Pero claro, ahí tengo en teoría, intersect, select name, linear join, nada que ver, ya, ahí sí. Ahí también tengo Singapur. Entonces, en el intersect con el linear join va a ser una de las pocas veces donde pueden calzar en algo. Pero fuera de eso, teoría de conjuntos y combinaciones en SQL son dos temas distintos. Solamente en intersect y en join hay alguna similitud, pero recuerden que los intersect requieren que ustedes tengan la misma cantidad de tablas de ambos, o sea, de columnas de ambos lados con los mismos tipos de datos, mientras que un join sí puede ser irregular. En un join yo sí puedo tener, por ejemplo, tres columnas de una tabla y una columna de la otra, en vez de tener dos y dos, o de seleccionar solamente aquellas que calzan. Entonces, el intersect all no existe porque se podría lograr con un inner join siempre y cuando yo tuviera mm, duplicado. Obviamente no tengo la Singapur duplicado, pero si tuviese Singapur duplicado funcionaría de lujo. Eh, entonces aquí pone ejemplo de intersect, ya. Y está el except. El except es la función complemento. Lo que es lo que está en A que no está en B, qué es lo que está en B que no está en A. Eh, En ese caso, por ejemplo, except siempre de izquierda a derecha, que está en la izquierda, que no esté en la derecha. Entonces, si en la izquierda yo tenía, por ejemplo, 1N1, 3L3 y 4L4, 1N1 también está a la derecha. Entonces, si yo le hago un except, se anula N1. ¿Qué más se anula? 3L3, ¿está a la derecha? No. 4L4 está a la derecha, o sea, el 4 está, pero L4 no está. Al lado todo está 4R2. Entonces, si hacemos un except con estos valores, obtendríamos este valor refinado. Ahora es cierto que si yo solamente seleccionara una columna, me quedaría con el puro 3. Si seleccionara la columna ID, el 4 también se descartaría porque está del otro lado. Pero aquí estoy preguntando por dos columnas a la vez. Entonces, el except va a funcionar en base a combinaciones que ustedes tengan. Lo mismo con el intersect. El intersect, por ejemplo, si yo estuviese preguntando acá por una sola columna, el 4 también pasaría al otro lado, porque el 4 tengo de ambos lados. Ojo con eso. Teoría de conjuntos es bien situacional. eh, Puede servir para encontrar coincidencias entre tablas, pero no es tan usado como los joins tampoco, mucho menos inner join. Eh, y bueno, si yo quisiera hacer la operación a la inversa, tendría que dar vuelta al orden de las tablas. Tengo por acá diferencia entre tablas, nombre de ciudades contra nombre de países. Es el mismo caso, pero en vez de intercept es país. Y me va a aparecer todo menos Singapur. Si yo busco Singapur, esto está en orden alfabético. Singapur no está. ¿Ven? HI no aparece Singapur porque Singapur era intersección. Entonces, el except es la excepción de que está a la izquierda que no está a la derecha. Como Singapur era lo único que estaba en común, es lo único que se borra. Eh, Básicamente así funciona, son poco usados, quería simplemente mostrarlos para desmentirlos, porque eso no es lo mismo que el join. Si se fijan, esto solamente afecta las tablas en vertical, nunca te va a afectar la tabla en horizontal, y por eso es que te pide la misma cantidad de tablas. O sea,
Dale con las tablas. La misma cantidad de columnas. Siempre te va a pedir la misma cantidad de columnas, por lo tanto solamente afecta registros, no afecta columnas. El que afecta columnas es el join y por eso teoría de conjuntos nunca va a ser comparable con los joins, a pesar, a pesar de que un inner join puede asemejarse a un intersect. Ahí es donde calzan las dos cosas. Eso es súper cierto. Y de hecho Diego le apuntó porque Diego dijo, se parece teoría de conjuntos. Y justo estábamos viendo un inner join y inner join puede parecerse un intersect. Entonces Diego no estaba equivocado ahí. Pero yo tuve que hacer la siguiente observación, que si ustedes buscan los joins en internet van a encontrar un montón de ejemplos con diagramas de Venn y hay gente desmintiendo el tema porque solamente en un cierto tipo de inner join se puede parecer a un intersect, pero después nunca más se apareció. Y por eso hay como estos blogs que dicen, oye, no hagan eso. Eh, y bueno, a eso se reduce la materia de teoría de conjuntos. Luego ya empezamos a ver subconsultas, que es lo que nos pidió Carlos. Y de subconsultas tengo ahí también una buena cantidad de apoyo visual. Tengo apoyo visual para toda esta materia porque se aprende más rápido visualmente, por lo menos esta parte de SQL, ya que involucra operaciones, comparaciones, todo eso. Ahora próximamente se vienen las subconsultas eh, y estaríamos ya en la última materia de Select. Por si acaso, todo esto que estamos viendo es del mundo de Select, ¿vale? Por eso yo les decía, Select es lo que alcanza a veces más complejidad en SQL. De hecho, el Select es súper versátil. Con un Select ustedes pueden articularlo a un insert, a un crear vistas, a un montón de cosas. Con el Select se pueden hacer muchas cosas en SQL y también es lo más usado, por eso es lo primero que se enseña y es como lo central. De hecho, incluso si ustedes no tienen permiso para administrar una base de datos, probablemente sí tengan permiso para hacer consultas. Uno hace consultas todo el tiempo, incluso teniendo poca importancia, pero en general lo vamos a hacer con CRUD desde Python, no escribiendo SQL, pero podemos escribir SQL para personalizar consultas desde Python. Aunque también tenemos en Django una buena API de SQL que nos permite escribir desde Python consultas SQL como si fueran métodos de Python. En fin, todo va a llegar a su debido tiempo. Uf, ya entonces, acá tenemos el inner join, así como modo de repaso. Ya, hay algunas formas de join que, al igual que el self join, que les mostré al final, antes del break creo que se los mostré, al igual que el self join, hay formas de join que no se escriben con palabras reservadas aparte, sino que son variaciones. Por ejemplo, todos los joins que nosotros vimos hasta este punto se consideran joins aditivos porque lo que hacen es que si bien pueden filtrar información, eh, impactan columnarmente nuestra selección. Esos son los famosos joins aditivos. Por ejemplo, el inner join es aditivo en tanto te va añadiendo columnas o te da el potencial de añadir columnas porque si tú quieres no las pones en el select. En tanto te permite expandir tu tabla en horizontal. No sé si se entiende eso de que los joins se enfocan en lo horizontal mientras que los conjuntos en lo vertical. Ya, ojalá se haya entendido porque el apoyo visual ayuda harto ahí. Y eso te permite diferenciar, discriminar entre distintos tipos de operaciones. Eh, bien, resulta que en los tan llamados joins aditivos, que son como un concepto, nosotros tenemos columnas que tienen que tener el mismo tipo de datos y en general a través de eso se combinan. Pero hay tipos de joins que no son aditivos y que de hecho potencialmente pueden reducir tu selección. Por ejemplo, está el semi-join. El semi-join o semi-combinación escoge los registros de la primera tabla donde una condición se cumple en la segunda tabla. Y este semi-join es un tipo de subconsulta. Volvamos a Economía 2015 versus Economía 2019. Eh, yo puedo seleccionar todos los datos de Economía 2015, donde, no si no son tan conocidos, Carlos, también está el anti-join. Después del semi-join vamos a ver el anti-join.
eh, yo puedo seleccionar todos los datos de economía 2015, donde en el código de país suceda lo siguiente. Y estos joins ni siquiera se escriben como joins, se escriben como subconsulta, pero sí se consideran formas de join. En, en el código de país pongo que el código de país debe estar y pongo otra consulta dentro, en donde selecciono el código de país y dice de economía de 2019, selecciona aquellos donde los ahorros, como los ingresos, sean menores a 22,5 puntos. ¿Qué va a pasar acá antes de ejecutar el código? Eh, este select me retorna una cantidad de códigos de país. Este select te retorna, aquí tenemos que pensar en términos de retorno, chicos, así como cuando estábamos en Python. Este select te va a retornar códigos de país de la otra tabla en donde la economía haya tenido ciertas características. Y ese retorno, a su vez, va a ser el filtro de economía 2015. Entonces, economía 2015 va a hacer un filtro y va potencialmente a perder datos en base a los criterios de economía 2019. A ver, un momento. Ahí está. Ya. Disculpen que a veces tengo que ejecutar las queries 2 veces para que funcionen. Entonces, bueno, voy a ordenar esto para que sea más, el cambio se note más. Que ordene está bien así, ya, entonces tiene que ser menor a 22,5. Voy a ponerle descendente, a ver. Eh, Solamente tenemos, acá se colaron algunos, mira, fíjate, aquí se colaron algunos, pero estos son de economía 2015. Si yo seleccionara economía 2019, no tendría ninguno, porque si yo hago este select acá, si yo hago este select acá, en economía 2019, espera un momento, Code Growth Savings, ninguno supera los 22,5. Entonces estoy usando el otro select como filtro de condición de filtrar mi actual select. No sé si me explico. Esto no es tan usado, pero se considera parte de la familia de los joins y de la subconsulta al mismo tiempo. Entonces te va a devolver Vietnam, Nigeria, Italia, etcétera. Y todos esos países te retorna como filtro acá. Independiente de si acá superó los 22,5 puntos, ¿me entienden? Quizá le fue excelente en 2015, pero en 2019 ninguno de estos países se vieron afectados, o sea, superaron los 22,5 puntos. Y en general en 2015 tampoco tienden a superar los 22,5. Solamente tengo, buena pregunta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casos que lo superan en 2015 y que en 2019 no lo superaron. De hecho, podemos concluir que esas economías en 2019 empeoraron, porque no estarían superándolo en 2019. Ahora, ¿cómo yo podría corroborar esta información? Haciendo también un join simultáneamente a esto. Yo podría hacerle un join eh, sería muy fanático de mi parte, pero yo podría hacerle un join, eh, hacer un join con economía 2019, mientras uso economía 2019 como filtro de condición, y voy a ver que ninguno va a superar 22,5, pero preferí hacerle el select acá y listo. Y es importante en estos semi-joins que tu retorno tiene que ser el select del where que tienes en el select principal. Es decir, si estoy filtrando por código, lo que estoy seleccionando tiene que ser código. No va a poner nombre. No va a poner nombre, no va a poner gross savings. Tienes que poner la misma columna. Y la razón por la que esto se considera un tipo de join y no solamente una subconsulta es porque el criterio que estoy haciendo es la llave primaria. Si se fijan, estoy filtrando por llaves primarias, el código de país. Entonces, si algo yo pudiese añadir a esta diapositiva, es que además debería idealmente filtrar por la llave primaria o por último, por una columna que esté en común.
Nosotros sabemos que el código de país es la llave primaria. Entonces, por ejemplo, acá tienen una tabla izquierda, una derecha. La tabla izquierda tiene A, B, C, D con llaves 1, 2, 3, 4. La tabla derecha tiene B y C. Entonces este semi-join va a truncar la tabla izquierda hasta que queden B y C. Y te va a retornar B y C. Entonces, mientras los otros joins que vimos hasta acá, incluyendo el self-join, eran aditivos en el sentido de que te agrandan la tabla, el semi-join te trunca la tabla porque te va a reducir las condiciones de una tabla en base a la realidad de la otra tabla. ¿Es muy denso o se entiende? Eh, Yo lo entiendo. es un poco rebuscado esto, pero existe. Siempre es reduce Ya, la tabla de la derecha, o perdón, de la izquierda, o reduce la que sea más grande. reduce la, Bueno, reduce la primera, la del from. ah, ya, La del vale. select de afuera te la reduce en base a la del select esta técnicamente está a la derecha porque yo la llamé después. Eh, pero esto es visual. A diferencia de left join o right join, esto es un tema visual nomás. Pero sí, te reduce 2015 en base a 2019 y si yo quisiera darlo vuelta, tendría que darlo vuelta así. Eh, y ya, ese es el semi-join y que es como para bajar la materia de las subconsultas. Y está el anti-join. El anti-join lo que hace es que te va a retornar todos los valores que están a la izquierda que no están en la derecha. Entonces va a filtrar en base a la derecha, pero mostrarte lo que está en la izquierda que no está en la derecha. Es decir, y esto es con un not. Mira, es lo mismo que un semi-join, pero con una negación. Entonces la sintaxis es not in. Mira, yo transformo esto en un anti-join de la siguiente forma. El mismo código, pero con not in. ¿Qué le estoy diciendo ahí? Le estoy diciendo, oye, muéstrame lo, todo lo que no esté en la siguiente condición de la otra tabla. Eh, entonces, volviendo al dibujito, yo tengo acá mis dos tablas del mismo ejemplo anterior, pero en vez de buscar lo que sí está, te busca el complemento. Entonces, en vez de retornarte B y C, te retorna A y D, porque A y D no están en la otra tabla. Y este es el famoso anti-join, y este también te trunca la tabla, pero en negación de lo anterior. Son simplemente nombres que se le ponen a cierta forma de subconsultas. Esto también son subconsultas. Y yo recomiendo mejor pensarlo en términos de subconsulta. Pero la razón por la que le llaman joins también es porque la condición es una columna que calza del otro lado. Y tiene que calzar porque si no el retorno no va a tener sentido. Para que el retorno tenga algún sentido, tiene que calzar de ambos lados. Y hay subconsultas generales que no funcionan necesariamente así. Esos son casos especiales, por si acaso. Son casos especiales que sirven como para conectar la materia. Acá tengo anticombinación entre tablas, por ejemplo. Vamos por esto y después vamos por la subconsulta en su modo general. Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy pidiendo código y nombre de país de los países donde el continente sea Oceanía y a su vez estos países no estén registrados en la tabla de las monedas. Y me van a salir muy pocos países que sus datos son tan rebuscados que no están en la tabla de las monedas y que a su vez son de Oceanía. Entonces me parece que, por ejemplo, Guam, Islas Fiji, las Islas Marianas del Norte y como países como que nadie conoce. Eh, Ahora hablemos de subconsulta. Hay tres tipos de subconsulta, incluyendo estas, por si acaso. Hay subconsultas en el where, subconsultas en el select y subconsultas en el from. Yo puedo insertar un select adentro de otro select, puedo insertar un select adentro del where, y de hecho vimos que estos tipos de joins son subconsultas de where, y también puedo insertar un select dentro del from. ¿Cómo funciona eso? Acá dice, todos los semi-joins y anti-joins que hemos visto son un tipo de subconsulta en where. Las subconsultas más comunes se hacen en el where. Eh, gracias, Abdon. Eh,
Ya, vamos allá. Tengo ejemplo de todo eso. Pero déjame pillar. Ya, subconsulta en Word. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, seleccionar todo de la tabla de poblaciones, donde la esperanza de vida sea un incremento del 15%. ¿De qué cosa? Del promedio de esperanza de vida de las poblaciones, donde el año 2015. Entonces aquí está pidiendo básicamente, un tema con SQL es que tenemos como que saber interpretar el problema que tenemos frente a código o al revés. Por ejemplo, aquí el problema que está dando resolver es que saca el promedio de esperanza de vida y está buscando esperanza de vida de un país que sea superior al promedio, es decir, el 15% más alto de los países según su esperanza de vida en 2015. Entonces me van a aparecer, digamos, los países como saludables. Y no es sorpresa que son puros países desarrollados, como Suecia, Japón, Italia, Islandia, Francia, España, República Checa, Australia. Eh, me está diciendo como los países, me está, por ejemplo, aquí preguntando por los países más saludables. Me dice, busca el promedio de esperanza de vida de toda la población en 2015, de todos los países, y seleccioname aquellos que sean por sobre el promedio un 15%, porque es 1,5 por ese resultado. 1,5 por sobre el promedio es un 15% más saludable, por así decirlo. Y si vamos subiendo el índice, cada vez van a ser menos países. Ah, ya, creo que me excedí. Ya, 1,20. Ya, uy, me excedí. Ya, 16%. Mira, me quedan 5 países: Italia, Japón, Hong Kong, que es una parte especial de China, España y República Checa. Ya voy subiendo de a poco. Hong Kong. Bueno, pero igual Hong Kong tiene buenas estadísticas porque vive muy poca gente ahí. No sé si ustedes saben cuál es la realidad de Hong Kong, pero es como un país que está dentro de China que tiene mucho desarrollo y que tienen como libertades que el resto de China no tiene. Es un caso súper especial. Además, estos datos son de 2015, o sea, no tiene por qué estar así como realistas. Sí, claro, y de hecho algunos de ellos hablan inglés y es cuático. Algunos de ellos hablan inglés o chino cantonés y su moneda, tienen otra moneda que se me olvidó cuál era, pero ellos tienen de hecho hasta otras leyes, es una cosa súper interesante. Eh, Acá tengo otra subconsulta. Ya, tengo un alcance casi sobre la subconsulta. En general, es mejor evitar las subconsultas, pero hay situaciones donde no nos queda otra que hacer una subconsulta. Pero casi todos los joins que hemos visto se pueden escribir como subconsultas, por si acaso. El problema de la subconsulta es que versus un join son más lentas. Entonces, si tienen la chance de traducir una subconsulta a un join, háganlo. Pero no siempre se va a poder. Y a veces simplemente no te da. A mí a veces no me da la potencia neuronal para pensar en SQL, porque si bien el código es fácil, nosotros constantemente tenemos que interpretar qué está pasando. Entonces, hace un rato yo les dije como, mira, hay una forma de hacer eso, pero ahora mismo no me da el cerebro. Hay situaciones donde a veces uno piensa las cosas en subconsulta y lo escribe en subconsulta, y después a otro día te diste cuenta que podía ser un join o alguna otra cosa. Eh, por lo menos a mí me ha pasado. Me pasó con el ejercicio que hicimos el jueves. Yo les dije ayer como, oigan, soñé con la solución del ejercicio. Y a veces no se te ocurre. Y, entonces, aquí que le está preguntando, va a seleccionar las capitales de los países en donde el nombre de la ciudad esté en la capital. O sea, vamos a filtrar capitales. Vamos a filtrar las capitales, básicamente. Estamos en la tabla de ciudades, preguntando información de las ciudades y el filtro es que este nombre esté en las capitales de los países. Entonces vamos a ver puras capitales, pero son capitales en la tabla de ciudades, no en la tabla de países. Entonces estamos como haciendo como trampa. Y efectivamente solamente nos salen ciudades capitales. Aparece Viena, Montevideo, Praga, Túnez, etcétera. Eh, este también es bueno. Este pregunta, por ejemplo, ya dame los datos de la economía en 2015, donde no pase lo siguiente, no pase qué cosa, ya dame el código de país donde
la forma de gobierno sea monarquía o república, ordénalo por inflación, ya entonces tienen que ser países que no sean como, ¿cómo se dice esto? No tienen que tener la forma de gobierno registrada, porque casi todos son o monarquía o república, de 2015. Y los códigos de país no están ahí, ahí. Entonces me aparecen unos pocos. Me aparece Hong Kong, que es como un área administrativa especial. eh, Afganistán, que me parece que es como una teocracia, una cosa así. Y cosas, no me sé los nombres de todos estos, pero por ahí está como Corea del Norte y esas cosas. Eh, ya, eso respecto a su consulta en Word, porque quedan 3 minutos. Ustedes también pueden hacer su consulta en Select. Por ejemplo, aquí estamos seleccionando eh, los nombres de los países y también estamos seleccionando el conteo de ciudades donde, y aquí viene la parte loca, que el select dentro del select a veces tienen que hacer calzar las columnas. Está haciendo cuéntame las ciudades donde el código de país de la ciudad está en la tabla de países. Entonces vamos a contar cantidad de ciudades por país, tal cual. Y lo vamos a ordenar. Y fíjate, le pone un alias, le pone CitiesNam, número de ciudades. Vamos a contar la cantidad de ciudades registradas por país. China 36, India 18, Estados Unidos 9. ¿Se acuerdan que eran como 9? Eran como Dallas, Los Ángeles, todo eso. Estamos contando la cantidad de ciudades registradas por país usando dos tablas sin un join. Sin un join. Y te pide los 9 primeros, porque en realidad hay más. Si le saco el límite, me van a salir todos los países y hay algunos que tienen uno. Por ejemplo, Chile tenía uno, a ver. Chile tenía uno, Santiago, ¿cierto? Pero hay otros que tenían más ciudades registradas. Ya, y busquemos ahora uno dentro del front. Acá está el del front. Subconsulta como tabla. Aquí estoy pidiendo de los países, el, de los países, eh, selecciona también el código de país y el conteo de todos los datos como número de idiomas, de la tabla de idiomas, y agrúpalo por país. Agrupa por país la cantidad de idiomas. Eso estamos haciendo. Como subidiomas. Entonces, de países y la cantidad de idiomas en la tabla de idiomas como subidiomas, selecciona por favor el nombre local del idioma y la cantidad de idiomas. ¿Dónde calza el número de país? Sí, se parece a los joins en que ustedes tienen que hacer calzar los códigos de país. El resultado me va a salir la cantidad de idiomas por país. Y también el nombre como del país dentro del país. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían que en la India ellos no le llaman India, le llaman Bharat. Eh, Singapur, por ejemplo, aparecen como otros nombres. Suiza aparece como Swiss. Chipre aparece como Kipros. No sé si ustedes saben esas cosas. Los maoríes a Nueva Zelanda le llaman Aotearoa, te aparecen como sus nombres y las lenguas que hablan. En fin. Eso sería como todo de sus consultas. Podemos hacer un pequeño repaso el lunes en la mañana. Disfruten su fin de semana, ya estamos en la hora. Y ahí vimos todos los joins y todo el rollo. Que le vaya súper bien, cuídense, descansen y nos vemos el lunes en la mañana. Cuídate, Abdón, cuídate, gracias. Igual, Patricio, Hasta se cuidan. Nos vemos.